Bienvenidos al programa Brain Friendly Channel. Hoy nos acompaña el doctor Alex Legister, un ex marino, un coach de alto rendimiento mental, mentor en liderazgo, cuyo trabajo ayuda a líderes, emprendedores y equipos a desarrollar resiliencia, fortalecer su mentalidad y rendir con propósito. Desde sus humildes comienzos en Panamá hasta guiar a otros hacia la claridad y el crecimiento, Alex nos va a aportar cómo enfoca él la disciplina que él desarrolló en el mundo real, y vamos a profundizar y convertir un poco de esto en una perspectiva que nos pueda ayudar a todos nosotros en el mundo del coaching. En esta entrevista lo que queremos hacer es hablarle a los coaches del mundo de habla hispana. Una de las primeras cosas que me viene a la mente es el hecho de que naciste en Estados Unidos, viviste en Panamá, y ahora estás viviendo en Colombia después de haber vivido en muchas otras partes del mundo. Cuéntanos un poquito qué te ha enseñado la TAM sobre las personas y la forma de pensar y la forma de hacer coaching. Absolutamente, sí, he vivido en todas partes, como lo has dicho. Actualmente estoy en Colombia, en Bogotá, Colombia, y básicamente hay una diferencia entre cómo las personas lideran en Latinoamérica específicamente, porque yo he estado, también he vivido en México, en Panamá y en Colombia, y la forma que yo he visto, basado en mi experiencia, es que hay una jerarquía en Latinoamérica que las personas respetan más. Por ejemplo, un empleado nunca va a hablarle al manager. Es muy raro que eso pase. Todo tiene que ir con el manager. O sea, lo que el manager dice es lo que usualmente se tiene que hacer. Mientras que en Estados Unidos y en Europa tendemos a ser un poquito más flat, más en ese sentido. Hay más, un poquito más de flexibilidad y latitud y no es tan jerárquico como yo lo he experimentado en Latam. ¿Y cómo piensas que esa diferencia en el liderazgo afecta cómo hay que hacer coaching de personas? Sí, definitivamente hay que entender la, la dinámica, yo pienso, para poder manejar o para ser efectivos en el coaching. Porque no podemos pensar ¿cómo te digo? No podemos imaginarnos que todo va a ser igual cuando aquí en Latinoamérica las cosas son totalmente diferentes. Uno tiene que adaptarse a cómo el liderazgo y cómo la dinámica entre los equipos se maneja para poder ser más efectivo en lo que es el coaching. Yo lo que he visto es que muchas empresas de coaching, a veces ellos dan coaching en Latinoamérica, pero no entienden la forma y la dinámica de cómo se manejan los equipos y por ende los engagement de coaching no son tan productivos. Entonces, para mí sería mejor, y estamos en eso en estos momentos, trabajando en una empresa para podernos enfocar en Latinoamérica con coaches latinos que entienden la jerga, que entienden la forma de la dinámica, la forma de manejar las cosas en el medio profesional. La esperanza es que tengan más, sean más efectivos al dar sus sesiones de coaching. ¿Y cómo ves las empresas con respecto a la aceptación de tener su liderazgo? Bueno, en Latinoamérica, sí, eso sigue, esa es una forma que todavía estamos trabajando en poder educar. Casualmente aquí no se usa mucho en Latinoamérica, pero yo lo estoy usando como para introducirme más en el mercado, un Launch and Learn, a tener un Launch and Learn para poder informarles un poquito más sobre el tema del coaching. Y la verdad que mucha gente se ha registrado para este Launch and Learn. Eso me quiere decir que las personas tienen interés. Los ejecutivos los directivos, directores de estas empresas tienen interés en escuchar un poquito más sobre el tema. Sí están abiertos, como lo he dicho, y la idea es que nosotros podamos meternos en la industria. Sí, de verdad que hay coaching en Argentina, hay coaching en Ecuador, aquí en Colombia, pero todavía estamos muy atrasados de lo que es un país del primer mundo como Estados Unidos o Australia o Europa. Estamos muy atrasados en ese tema. Ese es nuestro. Y dime un poquito cómo la gente ve a la inteligencia artificial cuando de repente podés hacerle una pregunta al sistema y te contesta.
¿Hay algún temor por parte de los coaches de que esto reemplace el coaching? Sí, la forma como yo lo veo es que el coaching va causando nuevas dinámicas, nuevos cambios en todas las industrias, no solamente el coaching. Pero para mí, el coach que solo te enseña a pensar o te ayuda a pensar, puede ser coach reemplazado por la IA. Yo creo que para mí esa clase de coaching sí puede estar en riesgo, pero yo creo que un coaching de equipo, un coach que coachea equipos, no creo que la IA lo pueda reemplazar fácilmente, porque tú tienes que estar pendiente del personal, tienes que mirar las cosas, los pequeños detalles que pasan en la lengua corporal de las personas, cómo reaccionan, el tono de voz. Esas son cosas que en una dinámica en equipo es muy duro para un IA reemplazar. Entonces yo creo que para mí eso va a ser el futuro del coaching. Y además, para mí, el coaching equipo tiene más ventaja, es más eficiente que el coaching uno a uno. ¿Por qué? Estoy hablando del coaching sistémico de equipo, porque tú tocas el sistema. O sea, no solamente estás lidiando con el equipo, sino que estás también trabajando con los equipos adyacentes. Entonces, este resultado te va a mejorar como equipo y cómo va a mejorar a tus stakeholders, tus cross-functional leaders. Entonces, tú involucras a todo el sistema y en vez de ofrecerle a una empresa, por ejemplo, algo bonito de tener, o sí, algo bonito de tener como un coaching uno a uno, estás haciendo una pornoría, un partnership con esa empresa de negocio, que para mí es la importancia del coaching en equipo. Fantástico. Es realmente mirar a la organización como un sistema de relaciones y dinámicas donde el impacto que yo tengo no solo te afecta a ti, sino a otras personas y tengo que confrontar, ¿no es cierto?, los efectos de ese impacto. Es mucho más efectivo como disciplina de coaching que simplemente ir o asistir al coaching como si fuera una terapia que si bien no es lo único que importa en las organizaciones. Alex, nosotros nos conocimos porque tú has completado el i4 New Leader Course y el assessment o la evaluación, como decimos en español, que es una evaluación 360, donde tú no solamente completas preguntas para decir cómo te ves, sino que recibes feedback o retroalimentación de gente de tu entorno, ya sea familia, amigos, jefes, subordinados, colegas. Cuando completaste este curso y aprendiste también cómo integrar el cerebro en lo que es el desarrollo del liderazgo y en el coaching, ¿cuáles son las cosas que podrías comentar que te han servido para reforzar todos los aspectos de coaching que ya conocemos? Bueno, primero que todo, lo que me gusta, y gracias por mencionarlo, Silvia, lo que me gusta de tu assessment, de tu programa, del I4 Neuro Leader o del liderazgo, I4 Liderazgo, es que se está viendo la persona, se está atendiendo el sistema completo de la persona, ¿no? Entonces no se divide una cosa a la otra, sino que ves a la persona como un sistema. Hablando de lo que estábamos hablando de team coaching, hay mucha relación con eso. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en el assessment es que todo está interconectado. Hay una interconexión con mi cerebro, mi corazón, mi estómago, y, y aprender a leerlo y aprender a identificar esas cosas te ayuda a poder trabajar más y ser más efectivo cuando trabajas en tu persona. Aprender a lidiar con el sistema completo, no solamente con una cosa. Entonces, para mí usar eso yo lo veo como, eso es como más validación para mí cuando veo que cuando tú trabajas con el sistema eres más efectivo que cuando te divides las cosas por singularmente, te enfocas en una sola cosa. A mí me gusta hablar del sistema biológico detrás de la persona o detrás del líder, ¿no? Porque el foco por muchos, muchos años fue cuán bien estás haciendo tu trabajo, pero nadie se pone a pensar que hay mucho más allá de lo que, de lo que vemos, que es el comportamiento, Claro. para que una persona pueda ser efectiva. Hay que mirar el estado del sistema. Y en este caso, cuando hablamos de personas es el estado biológico y cuán bien nos sentimos.
El aspecto de bienestar, que es una de las cosas que nos gusta incluir en nuestras conversaciones de coaching, en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, o en algunas partes del mundo, es como aceptado ya, sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo ves el tema del bienestar en las empresas en Latinoamérica y qué pensás hacer al respecto? Yo creo que en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos sí se está viendo muchísimo y en parte de Latinoamérica también, por ejemplo, en Colombia. No puedo hablar sobre otros países, pero por ejemplo en Colombia se está viendo lo que es el estado mental, ¿no? Pero lo está viendo como no está funcionando como empleado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que necesitas un día libre para, en Estados Unidos le llaman día de salud mental? Y aquí a ciertas empresas lo están aplicando también. Entonces, sí están poniéndole más atención a lo que es el estado mental, porque la cuestión es que cuando tu bienestar no está bien, tu forma de lidiar con los riesgos, por ejemplo, de tolerar la ambigüedad, todo eso cambia. No tienes la misma capacitación o la misma capacidad de lidiar con todos esos efectos cuando tu cerebro no está funcionando al 100%. Entonces, Exacto. yo creo que lo están aceptando más en Estados Unidos, obvio, que en Latinoamérica, pero también aquí he visto ciertas partes que también ah, se están enfocando más en ello. Uno de los términos que nosotros siempre hemos usado es el término VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous, la volatilidad. Eso ha crecido, se ha convertido en algo llamado megabuca, otros usan un término llamado bunny, pero la verdad que nosotros seguimos siendo los mismos seres humanos que tenemos que funcionar y trabajar en un mundo que ha cambiado increíblemente en los últimos 20 y 30 años. Y Mm, eso obviamente afecta a nuestro cerebro porque el cerebro no ha cambiado en la misma proporción. El mundo está como acelerado de una manera que a nuestro cerebro nos cuesta muchísimo eh, eh, llegar a ese nivel. Por eso un día libre de repente es como que te resetea el sistema y si tenés algo grave que resolver o algún problema muy, muy complejo, vas a estar en mejores condiciones si estás descansado. ¿Cómo podés lograr llevar ese mensaje a tu audiencia en Latinoamérica? La segunda pregunta es, ¿cuáles son tus planes para desarrollar coaches que tengan todo este conocimiento? sí, la primera pregunta es más fácil. La primera pregunta es usar las herramientas existentes. Por ejemplo, para mí, for Neuroleader es una buena herramienta de liderazgo para medir estas cosas. Para mí es una buena herramienta. Mi plan para Latinoamérica, si Dios quiere, poder usar más ese assessment, esa herramienta, y poder en un futuro ver que mis coaches, los coaches que estén trabajando con nosotros, hacerse practicantes de la misma herramienta para que también puedan llevar ese valor agregado a sus sesiones de coaching. La mejor forma de hacerlo, porque para mí es un assessment que es muy completo, muy, muy completo. Y como tú dijiste, estamos trabajando en el sistema biológico de la persona. Sin eso no tenemos nada. Ese es el plan, esa es la visión que tenemos hoy en día. Bueno, para los que nos están escuchando y para terminar la sesión, ¿cuál sería tu mensaje para todos los coaches de Latinoamérica? Que sigan corriendo la voz, que sigan educándose, capacitándose ah, en el tema de lo que es el coaching. Entre más capacitación, mejor. Y que también empiecen a ver el tema del coaching en equipos. Para mí, el coaching en equipos, coaching sistémico de equipos, para mí es un tema que esa es la evolución de coaching para mí. Vamos a pasar, el uno a uno siempre va a estar, claro, claro que está. Obvio que las personas que solo hacen coaching de superficie, creo que son las personas que están más a riesgo. Entonces, si ese es el tema, seguir capacitándose y seguir empujando el tema de coaching en Latinoamérica, porque es nada más es tiempo. Yo creo que siempre en Latinoamérica hemos querido estar más avanzados y yo creo que las personas educadas aquí en Latinoamérica son muy inteligentes y yo creo que ellos sí ven el potencial. Un gran mensaje. Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa y bueno, mucha suerte con tus planes y muy agradecida.
Muchas gracias a ti, Silvia.